UFC 317 ya es historia. Ilia Topuria se convirtió en el nuevo campeón indiscutido del peso ligero, dominando a Charles Oliveira en una actuación que fue tan meticulosa como brutal. 2 cinturones sobre sus hombros, ovaciones, cámaras, historia escrita. Pero mientras el matador celebraba su noche dorada, otra figura emergió de las sombras con el único objetivo de robarse el foco. Paddy Pimblett. El británico, más conocido por su personalidad explosiva y lengua afilada que por su posición en el ranking, no perdió el tiempo. Con la adrenalina aún en el aire, subió al octágono sin autorización, encaró a Topuria cara a cara y reavivó una rivalidad que ya lleva años fermentando en redes sociales, entrevistas y promesas incumplidas. Suscríbete o Pimblett termina con Topuria por KO. El ambiente se volvió tenso al instante. Topuria, con ambos cinturones en mano, empujó a Pimblett con fuerza, frente a las cámaras y la mirada atónita del público. No fue un gesto menor. Fue una declaración de guerra, y Pimblett no tardó en responder. Ese empujón fue patético. Él cree que tiene el mundo a sus pies con esos cinturones, pero no tiene agallas. Yo fui ahí a mirarlo a los ojos cara a cara. Si quiere hacerse el duro, que lo demuestre en la jaula. Lanzó Paddy con veneno. Y no se quedó ahí. Pimblett dejó claro que esto no es solo una pelea más, sino un enfrentamiento que va más allá del deporte. Para él, es personal. El desprecio entre ambos es real, crudo y acumulado. Y, según el británico, esa es precisamente la chispa que el UFC necesita para construir la próxima gran rivalidad. Hoy en día, la mayoría de las rivalidades son marketing. Esta no. Yo lo odio de verdad. Si pudiera, lo destrozaría durante 24 minutos en el suelo y lo finalizaría en los últimos segundos. Quiero desfigurarlo. Codazo tras codazo hasta que salga con la cara irreconocible. Las palabras no podrían ser más gráficas. Pimblett quiere llevar esta pelea al terreno más visceral posible, y sabe que esa intensidad, ese odio genuino, puede convertir un simple combate en un evento global. Por eso presiona al UFC, sabiendo que el negocio muchas veces pesa más que los rankings. Sin embargo, no todos celebraron el espectáculo. Dana White, presidente del UFC, fue tajante al respecto. En la conferencia post-evento, afirmó que Pimblett jamás debió haber entrado al octágono, y que hubo un fallo de seguridad al permitirlo. Fue un error, no tenía que estar ahí. Estas situaciones se salen de control y no son parte de lo que promovemos. Ese comentario deja entrever que, a pesar del ruido generado, el combate no está oficialmente en los planes inmediatos de la organización. Al menos, no en los términos desordenados en los que se presentó. Y no es solo una cuestión de protocolo. Actualmente, Ilia Topuria vive el mejor momento de su carrera. Campeón simultáneo en 2 divisiones, invicto, cotizado, respetado. Puede elegir si defender el título en el peso pluma o mantenerse en las 155 libras, donde hay múltiples contendientes más consolidados que Pimblett. Por su parte, Paddy, aunque querido por los fanáticos británicos y mediáticamente poderoso, aún no ha enfrentado a la élite del peso ligero, lo que complica el duelo desde una perspectiva puramente deportiva. Pero si algo ha demostrado el UFC en los últimos años es que las historias bien contadas y las rivalidades auténticas pueden pesar más que las estadísticas. Y si hay algo que sobra aquí, es historia. El público ya ha empezado a pedir esta pelea en redes. El ruido crece. Y Dana White, aunque cauteloso, sabe reconocer el valor del morbo. Mientras la organización decide, los protagonistas siguen intercambiando dardos. Pimblett está dispuesto a todo por conseguir este combate. Topuria, aún sin confirmarlo públicamente, dejó claro que no se amedrenta ante provocaciones. Mientras el polvo aún no se asienta tras UFC 317 y la tensión entre Ilia Topuria y Paddy Pimblett sigue dominando los titulares, Dana White aprovechó su espacio frente a la prensa para aclarar otra controversia que arde por dentro, la supuesta no negociación entre Jon Jones y Tom Aspinall. Hace unos días, el excampeón de los pesos pesados, Jon Jones, respondió en redes sociales a comentarios de fanáticos y del propio Dana, afirmando que nunca hubo un acuerdo cerrado para enfrentar a Aspinall. La respuesta del presidente del UFC fue fulminante. Eso no es verdad. Estoy diciendo la verdad. Cree en quien quieras. La tensión entre ambas versiones desató una nueva ola de polémicas. Para Dana, la pelea sí estaba acordada tras bastidores, y fue Jon quien simplemente decidió retirarse. Para Jones nunca se cerró nada, y simplemente estaba disfrutando de la vida. Esta diferencia de relatos dejó al público dividido. ¿A quién creerle? ¿Al hombre que maneja el UFC desde hace décadas o al peleador que, aunque legendario, ha tenido una carrera marcada por decisiones cuestionables?
Lo cierto es que Tom Aspinall ya es campeón lineal, y Dana White ya confirmó reuniones con él durante la International Fight Week en julio para planear su primera defensa. El rival más probable, Cyril Gane, el excampeón interino que busca redención tras caer ante Ngannou y luego ser finalizado por el propio Jon Jones en minutos. Otros nombres suenan, aunque con menos fuerza, como Jailton Almeida, quien pese a su derrota ante Curtis Blades, sigue siendo considerado una amenaza por su grappling. La categoría está abierta, pero el trono tiene dueño, y Jones parece haber cerrado su capítulo. O al menos eso dice ahora. UFC 317 ya es historia. Ilia Topuria se convirtió en el nuevo campeón indiscutido del peso ligero, dominando a Charles Oliveira en una actuación que fue tan meticulosa como brutal. 2 cinturones sobre sus hombros, ovaciones, cámaras, historia escrita. Pero mientras el matador celebraba su noche dorada, otra figura emergió de las sombras con el único objetivo de robarse el foco. Paddy Pimblett. El británico, más conocido por su personalidad explosiva y lengua afilada que por su posición en el ranking, no perdió el tiempo. Con la adrenalina aún en el aire, subió al octágono sin autorización, encaró a Topuria cara a cara y reavivó una rivalidad que ya lleva años fermentando en redes sociales, entrevistas y promesas incumplidas. Suscríbete o Pimblett termina con Topuria por KO. El ambiente se volvió tenso al instante. Topuria, con ambos cinturones en mano, empujó a Pimblett con fuerza, frente a las cámaras y la mirada atónita del público. No fue un gesto menor. Fue una declaración de guerra, y Pimblett no tardó en responder. Ese empujón fue patético. Él cree que tiene el mundo a sus pies con esos cinturones, pero no tiene agallas. Yo fui ahí a mirarlo a los ojos cara a cara. Si quiere hacerse el duro, que lo demuestre en la jaula. Lanzó Paddy con veneno. Y no se quedó ahí. Pimblett dejó claro que esto no es solo una pelea más, sino un enfrentamiento que va más allá del deporte. Para él, es personal. El desprecio entre ambos es real, crudo y acumulado. Y, según el británico, esa es precisamente la chispa que el UFC necesita para construir la próxima gran rivalidad. Hoy en día, la mayoría de las rivalidades son marketing. Esta no. Yo lo odio de verdad. Si pudiera, lo destrozaría durante 24 minutos en el suelo y lo finalizaría en los últimos segundos. Quiero desfigurarlo. Codazo tras codazo hasta que salga con la cara irreconocible. Las palabras no podrían ser más gráficas. Pimblett quiere llevar esta pelea al terreno más visceral posible, y sabe que esa intensidad, ese odio genuino, puede convertir un simple combate en un evento global. Por eso presiona al UFC, sabiendo que el negocio muchas veces pesa más que los rankings. Sin embargo, no todos celebraron el espectáculo. Dana White, presidente del UFC, fue tajante al respecto. En la conferencia post-evento, afirmó que Pimblett jamás debió haber entrado al octágono, y que hubo un fallo de seguridad al permitirlo. Fue un error, no tenía que estar ahí. Estas situaciones se salen de control y no son parte de lo que promovemos. Ese comentario deja entrever que, a pesar del ruido generado, el combate no está oficialmente en los planes inmediatos de la organización. Al menos, no en los términos desordenados en los que se presentó. Pero si hablamos de farsas, la que explotó esta semana fue el combate entre Jake Paul y Julio César Chávez Jr. El influencer convertido en boxeador venció al mexicano por decisión unánime en California. Y aunque sumó otra victoria a su historial, lo que realmente generó titulares fue el desastre de performance de Chávez Jr. Completamente pasivo, sin ritmo, sin intención, el hijo de la leyenda fue una sombra en el ring. Jake Paul dominó con volumen, jabs y movilidad, sin verse nunca en peligro. Incluso cuando Chávez conectó un par de manos en el tercer y sexto asalto, su reacción fue tímida, sin hambre, sin alma. Las redes sociales estallaron. Una farsa, una parodia del boxeo. Jake Paul ganó, pero a un rival que hace años debió estar retirado. Algunos fanáticos incluso afirmaron que fue una pelea montada. El excampeón André Berto lo dijo sin rodeos. Esto es lo que pasa cuando un ex-youtuber se toma el boxeo más en serio que un excampeón mundial. Jake Paul, mientras tanto, sigue creciendo como figura mediática, pero con un público dividido. Algunos lo ven como disruptor, otros como un actor más en el circo de combates mediáticos. Y ahora dime tú, ¿te crees lo de Jon Jones? ¿Te tragas el show de Jake Paul? Suscríbete o Jake Paul será el próximo retador al título.